en esta noche, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, amados en el Señor, la palabra del Señor Jesús nos habla, nos dice, en 1 Corintios capítulo 10, que todo lo que le aconteció a Israel es un ejemplo para nosotros, la iglesia del Señor. Y esto me hace pensar, hermanos en el Señor, que el pueblo de Dios se compone, aleluya, de la iglesia del Señor más los israelitas. Amén. Ahora, hermanos en el Señor, esta enseñanza que estaba viendo en este lugar, esta historia, lo que nos cuenta el Espíritu Santo, dice, y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Nos habla de la partida del pueblo de Dios de Egipto. Y es lo que estamos viviendo en estos momentos, cómo la iglesia está saliendo del mundo, aleluya, a la presencia de Dios. Israel salió de Egipto en su plenitud. Pero si usted se da cuenta, hermanos en el Señor, el verso 38 dice, también, ¿se da cuenta? También, aparte de Israel, también, gloria al Señor, salió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentes. ¿Me entiende? No salieron solamente los israelitas, pueblo genuino de Dios, sino que con ellos salió grande multitud de diversa suerte de gentes. Gente, hermanos míos, que no tenían el Dios que tenía Israel. Suerte que estaban con ellos, aleluya, como forma oportuna y fortuita de ver cómo Israel salía, aleluya, hacia la libertad. Pero ellos, hermanos míos, no eran israelitas. Y podemos ver, hermanos míos, que esa gente diversa que salió con el pueblo de Israel, aleluya, es la que siembra el descontento en el pueblo de Israel. Porque los que comenzaron a echar de menos los cebollines, los pepinos, los melones y todas esas cosas, sí, eran israelitas, pero fueron, hermanos, intrigados por ellos. Perdóneme, yo no puedo predicar tan rápido, ¿ya? Ya. Entonces, hermanos míos, en el nombre de Jesús, vemos que esa gente le hizo mal a Israel. E incluso encendió el furor de Dios para aquellos que son pueblo de Dios. Y podemos leer y ver en el libro de Números, hermanos míos, en el nombre de Jesús, si hay alguien hábil con la espada, ¿cierto? Y la puede encontrar antes que yo, en el nombre de Jesús. Números capítulo 11, vemos cuando Israel, ¿cierto?, nos cuenta la palabra de Dios, y aconteció que el pueblo se quejó mucho en oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, Números 11:1, y se enardeció su furor, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió de un cabo del campo. ¿Se da cuenta? Ya el pueblo tuvo una mala experiencia con Dios. Ese Dios que los protegía, ese Dios que los sacó de Egipto, ese Dios que los bendijo en el camino, aleluya, ese Dios que les quitó las vendas porque los sacó de las tinieblas y lo trajo a una luz admirable. Sin embargo, Dios se molestó con ellos. Y Pablo nos habla y nos dice en 1 Corintios 10, aleluya, que muchos quedaron en el desierto porque no agradaron a Dios. ¿Cuántas veces, iglesia del Señor y los que están escuchando en esta hora, y los que nos van a ver por diferido también, cuántas veces, aleluya, el Señor no ha instado, aleluya, a que le sigan a Él y nada más que a Él? ¿Cuántas veces Dios no ha hablado
aleluya, que la iglesia muchas veces tambalea y cae porque nos faltan los intrigantes. Y quiero darle una noticia, los intrigantes no es la iglesia del Señor. Los intrigantes son aquellos que están acoplados a la iglesia del Señor. Razón tiene la palabra de Dios. Cuando nos habla, nos dice, en el Mateo capítulo 13, nos habla, aleluya, del trigo y la cizaña. Razón tiene la palabra del Señor cuando le preguntan quién fue, aleluya, el que puso cizaña si había puro trigo. Y le dicen que fue un hombre malo que vino en la noche mientras los obreros dormían y tiró cizaña entre el trigo. ¿Quieres pues que la cojamos y la echemos fuera? ¿Cuántas veces no he escuchado en mis oídos? Pastor, échelo para afuera. Pastor, sáquelo, son problemáticos. Pastor, no aportan en nada. ¿Me están escuchando? Pastor, ¿hasta cuándo le van a dar dolor de cabeza? Llegan, levantan las manos y dicen, no, perdóname Señor, ya, y siguen, pero vuelven a hacer lo mismo, y vuelven a hacer lo mismo, y vuelven a hacer lo mismo, y en vez de ser un aporte para la obra de Dios, son trabas. Pero no se pueden echar. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, cuando le dicen, ¿quiere pues que lo arranquemos? No. ¿Y sabe lo que dice? Dejadle crecer juntos. Oh, gloria. Esa es una responsabilidad para usted, mi hermana, para usted, mi hermano. De que usted siga la ordenanza y los mandamientos del Señor. ¿Cierto? Porque la salvación, ayúdenme, es uno y el Señor. A usted el pastor ni el obispo no le va a salvar, pero sí va a dar cuenta por usted. Y tiene que dar la cuenta con gozo, no gimiendo, no llorando, porque el pastor que está por delante, aleluya, fue puesto por Dios y fue puesto conforme al corazón de Dios. Por tanto, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Cada uno tiene que dar cuenta de sí. ¿No dice por ahí en Ezequiel, cierto, que cada uno pagará su pecado? ¿No dice acaso que el Padre no ha de pagar por el pecado del Hijo, ni el Hijo por el pecado del Padre? Que el alma que pecare, a ver, dígalo todo, el alma que pecara, esa morirá. Pero hermanos en el Señor, ¿qué queremos decir ahora en el nombre de Jesús? La palabra del Señor dice en Números capítulo 11, amén, y verso 4, ¿cierto? Verso 1 comienza el pueblo a rezongar, comienza a insultar a Moisés. Hermanos, si cuando pasa algo, ¿quién es el que paga? ¿No es acaso el que está por delante? ¿Y qué culpa tiene? El que está por delante, no el tomate. ¿Qué culpa tiene? Nada. Y dice la palabra de Dios, entonces el pueblo dio voces a Moisés y Moisés oró a Jehová y dice, aleluya, soterróse el fuego. Estoy leyendo la versión antigua, ¿ven? Y dice la palabra del Señor, y llamó a aquel lugar Tabarat, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y mire lo que dice el verso 4, dice, y el vulgo, no el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no es vulgo. El pueblo de Dios son hijos de Dios. Y vosotros sois, los predicadores me pueden ayudar, no se preocupen, ¿ya? Y vosotros sois, 1 Pedro 2:9, real, linaje, gente, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes. No anunciéis que el Señor te va a cortar el cuello, que el Señor te va a castigar, que el Señor es en manos de Dios, es en manos de Dios. No, para que anuncies las virtudes que te da Dios. De aquel que nos llamó. ¿Cuántos llamados hay en este lugar? Y ahora, ¿cuántos se creen escogidos? Aleluya. De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno de nosotros hemos sido, escúcheme bien usted, sacados del mundo. Amén. ¿No dice acaso que el mundo tiene concupiscencias?
¿No dice acaso que el mundo, aleluya, es malo y es gobernado por el príncipe de las tinieblas? ¿Cómo vamos a estar haciendo lo que hace el mundo? Somos real sacerdocio. Somos gente santa. Pero el vulgo, dice, el vulgo que había en medio de ellos tuvo un vivo deseo y volvieron aún, lloraron los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos dará a comer carne? Pero ¿quién lo incitó? El vulgo. Esa diversidad de gente que salió con ellos. Ahora, iglesia del Señor. Y ya estamos terminando. Qué bueno, alguien pensó por ahí. Hermanos, ahora, ¿cuántas veces el Señor nos ha dicho por boca de diferentes instrumentos que el fin viene? ¿Cuántas veces no nos ha dicho el Señor, volvámonos al Señor? ¿Cuántos en estos momentos, hermanos míos, están prefiriendo estar con la familia humana y no con el Señor? Amén. Recién me encontré con mis hermanos en la puerta y por ahí me hicieron un llamado de atención, pero suavecito, porque ahora soy obispo. ¿Cierto? Bueno, ¿qué vamos a decir? Porque supieron que venía de Temuco. Y en mi condición no puedo hacer estos viajes. En el asunto de la oración. A mí se me olvidó ya. Me acuerdo cuando me tomo el remedio nomás. Pero yo tengo que hacerlo. Porque este nombre me lo pide. Y si yo no cumplo con el Señor y me quedo descansando este cuerpo cansado, y si me quedo comiendo este cuerpo hambriento y no vengo al Señor, ¿qué ejemplo le doy a ustedes? Que al primer dolor de cabeza no van a ir a la iglesia. O que al primer cansancio se van a quedar dormidos en la casa. ¿Cierto? Porque este es el fin. Este es el tiempo que tenemos que volvernos al Señor. Hacer las fuerzas de dejar ya aún más. ¿Qué consejos le dan ustedes a Israel en estos momentos cuando esa gente, diversa suerte de gente que no eran escogidos de Dios? Usted va a entender esto en esta hora. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y derramaré de mi espíritu sobre toda... ¿Escuchó? ¿No ha leído nunca usted que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo? Sí, señor. ¿Se da cuenta? Y si fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, ¿por qué serán pocos los elegidos? Serán porque el Señor los eligió así, a dedo. ¿Se da cuenta? Esto es duro, pero dice el Señor en Mateo capítulo 7 que por sus frutos, no por lo que dicen. ¿Se da cuenta? No por lo que dicen, porque el trigo y la cizaña están plantados juntos. Y cuando no llueve, el trigo de lava, que me vean bien. Porque le falta agua, ¿o no? ¿Y la cizaña? ¿Cierto? Y cuando cae el agua, el trigo, alabachía, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y la cizaña? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Como dice mi amado. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que el que conoce la verdad, hermano Sergio Arcaya Vivanco, se llama Jesús. El que ve el mio cuore es Jesús. Yo con lente o sin lente a usted le veo por fuera, lo veo sonriente, lo veo bien, felicita todas las cosas, jajajaja, pero el que ve todo se llama Jesús. Y este es el tiempo de presentar el corazón a Jesús. Y este es el tiempo de obedecer esto. Obedecer esto. Porque de nada sirve predicar si tú no obedeces. Porque las palabras de esta ley nunca se apartarán de tu boca.
No solamente cuando estamos en un púlpito, no solamente cuando estamos detrás de un micrófono, sino que nunca se aparte de tu boca. Sino que antes de día y de noche meditarás, pensarás en Él. Para que hagas, para hacerlo, no para saberlo de memoria. Para hacer todo lo que en Él está escrito. Porque entonces dejará de irte mal. Porque entonces las promesas de Dios llegarán. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice. Amén, iglesia. Viene un nuevo año más malo que este. Atención, pueblo de Dios. Viene una pandemia. A mediados de año va a estar en Chile. Peor que el COVID. Una vez más los van a encerrar. Pero mi corazón y mi alma no la encerrarán. Porque Jesús estará con nosotros. Este es el tiempo del fin. ¿No hemos dicho acaso que el Señor viene cuando se manifieste la apostasía? ¿Usted conoce alguna apóstata de la iglesia? ¡Sí! Todos aquellos que dejan de hacer la voluntad de Dios se vuelven apóstatas. No siguen lo que el Señor mandó. Y segunda de Tesalónica, capítulo 2, en el verso 4, creo que dice que nadie os engañe porque no vendrá el Señor sin que antes se manifieste la apostasía. Estamos todos mirando los terremotos. Estamos todos mirando las pestilencias. Estamos todos mirando los tiempos de dolores. Pero ¿quién ha mirado la apostasía? ¿Quién ha mirado los falsos profetas? Que hablan tan lindo, como dice Mateo 24, que hacen prodigios, hacen señales. Y aún si es posible, dice, engañarán hasta los escogidos. Esto empezó con un engaño, ¿no, hermano? ¿Cómo entró el pecado al mundo? Por un engaño, ¿no? Por una desobediencia, ¿cierto? Y aún se sigue engañando. Y los mismos que están dentro, esta chusma de gente, este vulgo que no sirve al Señor de corazón, que dicen y no hacen. Gloria a Dios. De los tales hay que apartarse. Yo en esta hora como pastor de este lugar estoy llamando que de los tales hay que apartarse. Esta es una iglesia espiritual. Este hermano que nos mira por primera vez en diferido. Esta es una iglesia espiritual. Esta es una iglesia que dice, ven con nosotros. Y verdad que te haremos bien. Y aquel que no hace bien no es de la iglesia. Y llegará el día en que dirá a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y solitos se van a ir porque no pueden esconderse ante los ojos del Señor. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 6, hablando el Señor. De repente veo más sin lente que con lente. Amén. Capítulo 5, 1 Corintios, nos dice, en el nombre del Señor Jesús, os he escrito por carta, dice el verso 9, amén, que no envolváis con los fornicarios. ¿En qué iglesia no hay fornicario? No hay ninguna, Señor. Porque en toda la iglesia hay fornicarios. ¿En qué iglesia no hay adúlteros? Están muy bien escondidos, así que, pero hay. Dios lo sabe. Amén. No os envolváis. Mire, no están a la luz, pero alguien sabe que son. Y luego dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús, y no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros. ¿En qué iglesia no hay avaros? No puedo decir que aquí no hay. Amén. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones. No es necesario meterse una casa o robarse un auto. ¿Robará el hombre a Dios? Malaquía, ¿no es cierto? Amén. O con los ladrones,
aleluya, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber que si alguno llamándose hermano, amén, fuere fornicario, fuere avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Cómo lo ven? ¿Viene el Señor o no viene? ¿Hay este tipo de gente en la iglesia o no? Estos son del vulgo, ¿se da cuenta? No son de la iglesia. Lo mismo que pasó con Israel. Los que salieron adheridos con ellos, la gran multitud, y no eran pocos. Era una muchedumbre de diversa suerte de gentes. ¿Cierto? Diversa suerte, carpinteros, albañiles, ladrones, borrachos, cogoteros, maldicientes, salieron con ellos. Lo peor del mundo escogió Dios, sí, pero ¿para qué lo escogió? Para arreglarlo, para sanarlo, para salvarlo. No para que siguiera igual. No para que levante las manos y alabe y dancen junto con nosotros, siendo que nunca han cambiado. ¿Me entienden? Luego la palabra de Dios nos habla en 2 Tesalónica y nos dice el Señor, gracias al Señor por esto. ¿Cuántos entienden la palabra? En el nombre de Jesús. 2 Tesalónicas, capítulo 3, verso 6, nos dice en el nombre de Jesús: empero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire que pide de verdad, ¿cierto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. ¿Qué dice? Eso va para mí también, ¿ah? Porque a todo nivel, en todo nivel, sea a nivel de banca, sea a nivel ministerial, sea a nivel de pastor, en todas partes hay hombres y mujeres que son de esta calaña. Amén. Que os apartéis, aleluya, de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros, y no conforme a la palabra, no conforme a la enseñanza. Porque hoy en día lo que más se ve como tiempos peligrosos, desobedientes, ingratos, sin santidad, desleales, lo que más se ve son personas que son desobedientes. Que no les interesa que sea pastor o que sea obispo, lo pescan los dólares y se lo echan al bolsillo. Y haciendo, mire, no es porque le hacen mal al pastor ni al obispo, nada. Todo lo contrario. Cuando Israel se sublevó contra Moisés, el Señor le dijo a Moisés, ¿sabe lo que le dijo? ¿Quieres que corte todo este pueblo y te pongo sobre otro pueblo? ¿Me entiende? ¿Cierto? Los que hacen eso, hermanos míos, en el Señor, son, aleluya, gente sin entendimiento y desde ya, dice la palabra del Señor, dados para condenación. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, iglesia, en el nombre del Señor Jesús? Lo que tenemos que hacer nosotros es oír la palabra de Dios y apartarse. Apartarse. Y apartar significa, ¿qué significa apartarse? ¿Qué significa apartado? Santo. 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 Separarse, apartado, significa santo. ¿Cuántos apartados hay en este lugar? Son poquitos, pero van a haber más. ¿Cuántos santos hay en este lugar? ¿Por qué se queda callado? ¿No se considera santo? ¿Y qué espíritu recibió? ¿Recibió el espíritu de temor? ¿O recibió el Espíritu Santo de fortaleza? ¿Cuántos santos hay en este lugar? Ah, llegaron más. ¿Cuántos apartados hay en este lugar? Entonces, ¿ustedes qué son junto conmigo? Somos santos. Aleluya, más fuerte, somos santos. Aleluya. Pero nos faltan dos. Somos un santo. Ahí en Isaías capítulo 6, cuando Isaías vio
vio a Jehová sentado en el trono alto y sublime, cuando murió Usías, el que le robó el cariño al Señor, ¿cierto? Dice que con él habían, ¿qué cosa? Serafines. Y su farda henchían el templo. Amén. ¿Sí? ¿Lo leemos o lo saben? Isaías capítulo 6, verso 1, por favor. Fuertemente, con voz de predicador, con voz de trompeta. En los días que murió el rey Usías, vi yo a Jehová sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. No esperen que termine, que se pare uno a leer. Amén. Por encima de él había serafines, y cada uno... De principio, hermano Israel. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Amén. ¿Qué decían? Vamos todos. Santo, santo, santo. ¿Cuántos santos? Pues aquí estamos recién en el primer santo. Nos faltan 2 santos. Apartados. Hacer la palabra. Poner la confianza en el Señor. Andar con el rostro limpio y erguido. Rostro limpio significa sin hipocresía. Significa verdadero. Cuando somos así, verdaderos, tenemos el segundo santo. Aleluya. Y cuando venga el Señor, primera de Juan, capítulo 3, verso 2, ¿cierto? Hijitos, ahora somos, pero que aún no se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él seremos, ahí está el tercer santo. Mientras tanto tenemos que apartarnos. Iglesia del Señor, iglesia de Puerto Montt, iglesia de todos los lugares que están mirando en esta hora, apártese para el Señor. Sea su hermano, sea su hijo, sea su mamá, sea su papá, si no anda ordenadamente conforme a la palabra de Dios, apártese. No estoy diciendo que traiga un camión, se cambie de casa, no, apártese. Apártese. Porque un poquito levadura, queremos una iglesia santa. El Señor, este año que entramos recién, porque pasaron los del mundo tocando la bocina ya, yo tenía en mi corazón predicar poquito y orar y en la oración, ¿cierto? Pero bueno, Dios sabe lo que hace. Este es tiempo de reconsiderar. Vamos a dar gracias al Señor por el año pasado. Bueno, no fue bueno, pero Dios está con nosotros. Dentro de todo lo malo que hubieron muertes, ¿cierto? Hubieron infartos, el mío y el de mi hijo. Hubo un hermano Hernán Lázaro creo que se llama. Lo sacó de ahí el Señor, ¿cierto? Nos mandó a mover la roca y dijo: Hernán, sal fuera, ¿cierto? Hubo la hermana Lorena, también, que vio el túnel, aleluya. Amén. Y tantas maravillas que ha hecho el Señor. Y las sigue haciendo. Y las seguirá haciendo. Aunque caigan 1000 a tu diestra y 10.000 a tu lado, a ti no llegará. El Señor dice que está con nosotros. Nos va a bendecir, sí. En medio de todo el mal, Dios nos va a bendecir. Pero Israel, antes de salir de Egipto, ¿cierto?, sufrió aflicciones. Y las aflicciones son para que nosotros aprendamos y nos arrepintamos y nos gocemos. En el nombre de Jesús, Iglesia del Señor, este año el Señor viene por nosotros. Y ya es tiempo de despertarse del sueño. Hay grandes hombres de Dios que están dormitando.
Hay grandes mujeres que son grandes en las manos del Señor que están dormitando. Mi hermano en la carne, que se llama Juan, ¿por qué le pusieron Juan a él? Ese es para mí. Hermanos, ¿cierto? Me hizo una pregunta el otro día y me dejó ahí, ¿cierto? ¿Quiénes son los que dicen, he aquí el esposo viene, si están todas durmiendo las 10? Tarea para la casa. Viene el Señor. ¿Quién te dice a ti que el esposo viene? ¿Sabe quién? El mismo esposo, el Espíritu. Él está hablando. Y no dejas ni obedece al Espíritu. No nos engañemos, hermanos. Amén. No nos engañemos, el Señor viene. El Señor viene. Y este año Dios nos va a bendecir. ¿Quiere irse con el Señor? Pero que usted quiere irse con el Señor. Este es tiempo de que tomemos el Evangelio en serio. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia de Puerto Montt, esta que dice, ven con nosotros que te haremos bien, esta es la iglesia que el Señor llevará. Es una de las iglesias, no somos los únicos, pero es una que nos da la seguridad que el Señor viene. ¿Hay algo que el Señor te haya hablado esta noche? ¿El Señor habló a tu vida esta noche? Si habló a tu vida, ven adelante, delante del Señor. Si no habló a tu vida, quédate sentadito, que te vaya bien, vamos a orar. Pero si el Señor habló a tu vida, ven acá. Y no se preocupe por la puerta, hermano Julio, porque la cerramos la puerta. Mandé cerrar la puerta, porque ya andaban los curaditos, ya querían entrar. Señor Jesús,